Los problemas en el Hospital Calderón Guardia comenzaron a salir a flote desde la tragedia con el incendio que provocó 16 pacientes y 3 enfermeras fallecidas en el 2005. La investigación del OIJ confirmó que se trató de un incendio provocado por un enfermero de 26 años de apellido Ledesma, que luego aparece ayudando a rescatar pacientes. A la vez se cuestionó la prevención y preparación que había en el hospital para este tipo de emergencias y la responsabilidad administrativa en esta tragedia. Es cierto que no tengo un plan de evacuación, sí hay un plan de evacuación. El hospital fue evacuado en menos de una hora. Luego surgieron otros problemas que tienen que ver con la administración de algunos servicios médicos en el hospital. Y más recientemente el caso del tráfico de órganos investigado por la Fiscalía y que provocó la detención del jefe del servicio de nefrología de dicho hospital, así como otros médicos. Es decir, este centro médico ha estado en los últimos años en el ojo del huracán, en medio de la crítica y de investigaciones de la Fiscalía. Y para colmo de males, ahora se encuentra intervenido, entre otras cosas por un intento de estafa o fraude, descubierto y denunciado por el mismo jefe de cirugía de dicho hospital, Raúl Valverde, quien actualmente se encuentra suspendido del cargo. Yo nunca tenía que ver con estas facturas. Estas facturas, una persona allegada me alerta de que se están presentando en proveeduría esta cantidad de facturas, lo cual mando yo a verificar, y donde compruebo que efectivamente se están llegando esas facturas, mando a suspender cualquier trámite de pago hasta que no se hiciera la revisión. Así es, este fraude tiene que ver con facturas que se remontan desde el 2011, sin embargo pasó mucho tiempo sin que se tomaran las acciones pertinentes. Y en septiembre del 2013 la sección de investigaciones de la Caja, en conjunto con el doctor Valverde, analizaron las facturas y descubrieron que se pretendían cobrar 1.025 facturas acumuladas del 2010 y hasta el 2011 por un monto superior a los $2.300.000 en forma fraudulenta, o sea, más de 1.200 millones de colones. En ellas se describía la utilización de pines y platinas de titanio que proveía la empresa Sintes en cirugías ortopédicas realizadas a 4.519 pacientes que supuestamente fueron intervenidos. Pero el fraude salió a la luz cuando verificaron que a las personas que se indicaban les colocaron pines y platinas nunca podrían haber recibido sus implementos porque algunos estaban muertos, algunos nombres eran ficticios o ya han sido operados de otras dolencias en urología, oftalmología y otros servicios, nada que ver con ortopedia. Aparecían nombres de pacientes, muchos de ellos inexistentes, otros que ni siquiera están en el padrón civil, en el registro civil, y algunos que sí están, pero que se le habían hecho otro tipo de cirugías que no ameritaban la utilización de estos insumos. En una muestra de 100 facturas que involucraba a unos 410 pacientes, la totalidad mostraban inconsistencias. Se detalla la justificación del cobro en las facturas para pacientes que muchos no tenían expediente en el hospital. La cédula de identidad que anotaron corresponde a otras personas y también fueron operados de otras dolencias. Jamás les colocaron pines, tornillos o platinas. Muchos de ellos ya estaban fallecidos para cuando se indica los operaron. Tal es el caso de Cirilo Sosa Sosa, vecino de Jicaral de Punta Arenas. Sus familiares nos confirmaron que él fue operado en el Calderón de problemas intestinales. Falleció el 29 de octubre del 2010, pero en las facturas de cobro por los implantes de titanio que nunca recibió, se reporta una hoja de consumo el 11 de noviembre del 2010, es decir, 13 días después de haber muerto. Sí, ya estaba fallecido para decir que fue en la fecha que usted me dice. Ya tenía que días de fallecido. Nosotros verificamos 8 casos más de nombres de pacientes que se utilizaron y que ya estaban fallecidos. También está el caso de Marlene Araya Guzmán, vecina de Granadilla Norte de Curridabat. Fue operada de la vesícula y también para no tener más hijos. Nunca pasó por el servicio de ortopedia. ¿Le ha provocado sorpresa de que haya visto su nombre en esta lista? Claro que sí, porque como le digo, uno cree que es seguro lo de uno y le hacen esto. De igual manera en la lista aparece Margarita Navarro Hernández, a quien la operaron para extirparle un tumor en el colon. Nunca recibió prótesis de pines, tornillos o platinas. Me cortaron parte del colon, en la parte que estaba allá, donde estaba el cáncer, y me dieron quimioterapias y bueno,
También me sacaron útero de ovarios, nada más. También Stephanie Mora, una joven de 20 años que fue operada de un tumor en el estómago cuando tenía 16 años. Su nombre aparece como si hubiera sido operada en el servicio de ortopedia. Yo fui operada de un tumor en el estómago, era retroperitoneal, algo así me han dicho, y ahorita me siento muy bien. Evidentemente lo que se hizo fue copiar textualmente nombres y apellidos de los pacientes que efectivamente habían sido operados ese día, sin importar el procedimiento que se les iba a hacer, para achacar de que a ellos se les había vendido o se les había aplicado placas y tornillos, lo cual es total y absolutamente falso. La pregunta que surge es quién o quiénes eran los encargados de supervisar estas cirugías y la utilización de estos implementos en pacientes. Mañana, ¿qué dicen las autoridades del hospital, de la caja y de la empresa sobre este asunto? Bien, hay que tomar en cuenta que esto se descubrió con un porcentaje del 10% del total de facturas hasta el momento que han sido analizadas. Faltan muchísimo más facturas por determinar qué fue específicamente lo que se hizo y dónde se aplicaron estos implementos de ortopedia, que por supuesto deben ser puestos en cirugías que tienen que ver con ortopedia. Aquí hay cosas tan irónicas como que a una persona que la operaron de cataratas en los ojos, por supuesto, recibió pines, tornillos y platinas. Esto es lo que tiene a mucha gente que está viendo el caso sorprendido de lo burdo, de la forma en que se está haciendo para justificar el pago de parte de una empresa, el pago de más de 1.200 millones de colones. Pero ¿quién está firmando estas facturas? ¿Quién hizo el visto bueno para esas facturas? La investigación tiene que determinar eso, pero el procedimiento, según nos han dicho, el procedimiento es que el médico tratante que va a poner en esta cirugía de ortopedia el implemento de titanio debe constatar y debe apuntar luego en la cirugía que le puso un pin o un tornillo, y posteriormente el jefe de servicio de ortopedia constatar eso y darle el visto bueno para que posteriormente esa factura vaya a ser cobrada por la administración. Pero pareciera que estas firmas de médicos que aparecen ahí ahora dicen que también podrían ser falsas. Caramba. Pero estamos empezando a descubrir la punta del iceberg, compañeros. Perfecto, Graving. Vamos a esperar a ver qué pasa con más. Mañana tendremos más. Muchas gracias. Con gusto. Las investigaciones tratan de determinar quién firmó y autorizó facturas para pagar pines, tornillos y placas que se aplicaron en cirugías ficticias de ortopedia en el Hospital Calderón Guardia. Como nos informa ahora Graving Moya, de esta manera se pretendía cobrar más de 1.200 millones de colones en insumos, que desgraciadamente nunca se utilizaron, ¿verdad, Graving? Así es, buenas tardes, compañeros. Estos insumos nunca se aplicaron, al menos en un 10% del total de facturas que son las que se han investigado preliminarmente. En ese grupo de facturas, que podrían ser unas 100, se han determinado esas inconsistencias que por supuesto podrían ser mucho más al analizarse las otras facturas que en total suman 1.025 facturas que presentarían. No hay sospecha de una tentativa de estafa. El Ministerio Público y la Auditoría de la Caja tienen en su poder las 1.025 facturas que se pretendían cobrar por un monto superior a los 1.200 millones de colones en el Hospital Calderón Guardia. Estas facturas, como hemos dicho, contenían justificación de pagos por pines, tornillos o platinas de titanio que se aplicaron en cirugías ortopédicas a unos 4.519 pacientes. Pero en una muestra de 100 pacientes que le hicieron supuestamente cirugía, los investigadores de la Caja encontraron que casi todos tenían inconsistencias. Entre ellas aparecen pacientes que ya habían fallecido, otros que no tenían expediente en el hospital. Los números de cédula correspondían a otras personas y finalmente aparecen personas con cirugías de otras áreas de salud que no tenían nada que ver con los implantes de tornillos, pines o platinas. Sin embargo, aparecen en las facturas para justificar el pago de más de 1.200 millones de colones. Nosotros sentimos en ANEP que la Caja está
secuestrada por algunos grupos corporativos de negocios privados que quieren hacer negocios precisamente con la enfermedad. Facturas con instrumentos, con prótesis para pacientes de ortopedia, se hayan hecho con gente que ni siquiera está en el padrón electoral. El caso, después de 2 años de estar en conocimiento de autoridades del hospital, terminó por presión de la jefatura de cirugía en una investigación más profunda y un análisis de las facturas, y se encontraron las inconsistencias que ahora se plantean como una estafa. Que se está usando a pacientes que ni siquiera saben que están siendo objeto de esto. Me parece que es muy grave, que hay un delito. Aunque resulta increíble, en los documentos hay cirugías de cataratas, en donde aparece la aplicación de estos implementos o instrumentos ortopédicos. La gerente médica de la caja manifiesta que el caso ahora está en investigación y aceptó que esto motivó la intervención del Hospital Calderón Guardia. Fue la institución la que fue a poner el Ministerio Público para que se realizara la investigación que procedía, porque obviamente esto era un problema o inconsistencias importantes que tenían que ser dilucidadas en el Ministerio Público y no necesariamente dentro del hospital. También al preguntar quién era el encargado o quiénes de autorizar el pago de esas facturas y de supervisar la aplicación de esos implementos ortopédicos en pacientes, dijo: el paciente llega con un diagnóstico, va a sala de operaciones, se pide la prótesis, existe todo un equipo que se da cuenta de que la prótesis se está poniendo, el médico tratante firma dando fe de que esta prótesis se le puso, y el jefe del servicio es el que autoriza la salida, y posteriormente la administración, porque se pasan las facturas para el pago. Entonces sí es una cadena. Las indagaciones preliminares indican que las firmas de médicos que aparecen avalando las facturas pudieron haberse falsificado, igualmente los sellos. Sin embargo, eso está en investigación. Hay evidencia de que el sello de la jefatura de servicio fue duplicado. ¿Y el médico que hizo la cirugía no viene ahí también firmando qué fue lo que utilizó? Sí, señor, y ahí es donde se evidenció de que hay falsificación de firmas. Aun cuando el monto que decían las facturas no se pagó, o sea, los más de 1.200 millones de colones, todas estas facturas o documentos fueron presentados para su pago, y por eso la Fiscalía está investigando el caso como estafa. También hay dudas de otras facturas anteriores, o sea, de años previos al 2010. ¿Y por qué se acumularon esta cantidad de facturas para completar 1.025 que se cobrarían en un solo tracto? Y también se tiene la duda de que si se actuó de esta forma en otros hospitales. Lo preocupante de todo esto no son estas 1.022 facturas, las cuales, por suerte, no se han logrado ni se van a pagar. El problema es qué habrá pasado antes de este periodo, si realmente se llegaron a pagar facturas con estas anomalías tan importantes. Eso es lo que se debería investigar más a fondo, y hay sospechas de que no es el único hospital, el Calderón Guardia, donde se hacía este tipo de facturación. Actualmente no hay nadie suspendido en el hospital por estos hechos, pero la investigación en la vía judicial continúa y la auditoría de la caja también hace lo suyo. En medio de una intervención del Hospital Calderón, un hospital emblemático que atiende a un sector importante de la población. Mañana, aun cuando esta empresa Sintes está bajo investigación por sospechas de estafa con facturas ficticias, la caja le ha seguido comprando miles de millones de colones en implementos o prótesis ortopédicas. Bueno, queremos insistir que esto es un primer grupo de facturas que están siendo analizadas. Faltan mucho más. El grueso de facturas que faltan determinarán si existen más inconsistencias, que por la muestra que se ha sacado, pues diríamos que habrá más que informar sobre este asunto tan delicado en un hospital tan importante para la seguridad social de nuestro país. Compañeros. Graving, una pregunta. ¿Hay gente denunciada ya por estos hechos? Hay una denuncia planteada por parte del anterior director del hospital, un señor de apellido Lemos, o un doctor de apellido Lemos, en conjunto con el jefe de cirugía del hospital y también por parte del departamento legal,
una denuncia puntual contra el representante legal de la empresa Sintes, al menos por el momento. Y en la Fiscalía se nos informó que no hay un imputado individualizado por el momento, pero las investigaciones continúan y podría haber mucho más adelante que estaremos informando. Ojalá que sea así, Gravy, gracias. Con gusto.